Bueno, primero que todo, bienvenidos al espacio virtual de paleobiología, una manera de lidiar con la cuarentena. Muchas gracias por asistir. Eh, Están cordialmente invitados a visitar nuestro canal en YouTube, donde están colgadas diferentes charlas que han pasado aquí, en este espacio. La mayoría de ellas de aspecto divulgativo, con varios expertos en diversos temas y estudiantes colombianos que también han desarrollado trabajos en diferentes áreas de la paleontología. Hoy les traemos el registro de condrictios del Cretácico Superior de la Formación Loma Gorda por Juan Diego Parra Mosquera, quien es de la Universidad de Caldas, de mi alma mater, del Laboratorio de Estudios Paleontológicos, y está presentado pues en el contexto del semillero estudiantil de paleobiología. Juan en este momento es candidato a, es decir, ya está terminando geología en la Universidad de Caldas, se desempeña como estudiante del semillero de geología planetaria Titán Caronte, es integrante del semillero de paleontología y del semillero de geología estructural. Juan ya tiene una publicación sobre el tema del que nos va a hablar el día de hoy. La publicación se llama Registro de dientes de condrictios del Cretácico Superior en fosforitas de la formación Loma Gorda, y está firmado por Niño et al, su grupo de investigación para el 2019, por si les interesa buscarlo. Y pues bueno, nada, darle una bienvenida a Juan y agradecerle su disposición para compartir su conocimiento con nosotros. Bienvenido, Juan, tienes la palabra. Listo, gracias. Bueno, pues para empezar quería mostrarles primero como el artículo en el que fue basado toda la charla, que es el que ya dijo León. Pues para que si lo quieren ver, pues lo pueden ver. Igual también es importante del artículo es que ninguno de los que aparecemos ahí somos, bueno, cuando publicamos éramos ni siquiera geólogos, éramos estudiantes. Entonces, para algo muy chévere de eso es que, digamos, cuando se hacen artículos, cualquiera puede publicar, no importa que no esté necesariamente graduado o que tenga que ser experto en la materia, si tiene, digamos, si uno tiene algo que publicar y además tiene, digamos, como la forma y ha aprendido a hacerlo, puede hacerlo sin ningún problema. Y es algo que, digamos, se debe enfocar mucho, que publicar es sencillo relativamente. Bueno, vamos a empezar con el principio que sería pues, lo inicial, que es un condrictio. Básicamente un condrictio es un pez cartilaginoso, o sea, un pez que no tiene como tal un esqueleto óseo, sino simplemente cartílago. A veces es un poco difícil la conservación de algunos restos por lo mismo, y por eso lo que más se conserva son los restos más duros, que tienden a ser los dientes y las escamas. Los condrictios se dividen en dos, en quimeriformes y en elasmobranquios. Los quimeriformes son unos condrictios bastante primitivos, llevan así desde el Devónico. Es importante decir que los condrictios son un poco más antiguos que los peces óseos, vienen más o menos desde el Silúrico y digamos ambas ramas son muy muy antiguas. Los elasmobranquios son los condrictios que tienen pequeñas placas o escamas en su cuerpo, les da una textura bastante áspera. En eso se dividen los, los batoidea, que son las rayas, y los celanimorfas, que son los tiburones. Eh, digamos, ambas, en este artículo nos vamos a enfocar más en celachimorfas, porque, digamos, cuando hicimos el estudio no encontramos rayas. Ya posteriormente hemos visto algunos dientes de rayas, entonces probablemente en Loma Gorda sí existan rayas y pez sierra y algunos tipos otros de elasmobranquis o de condrictios. Bueno, primero pues también como introducción, para los que de pronto no estén familiarizados, cómo se orientan los dientes, digamos, los dientes tienen dos caras que son la cara lingual y la cara labial. La cara labial es ver el diente desde fuera de la mandíbula, la cara lingual es ver el diente desde dentro de la mandíbula. También ahí está la parte mesial y distal.
que la parte mesial es la que está más cerca al frente del animal y la distal es la que va hacia atrás, hacia la parte de atrás del animal. También está, perdón. También está, digamos, las posiciones apical y basal, que son más de la parte de arriba y la parte de abajo del diente. Dentro de los dientes, dentro de la mandíbula tenemos varias posiciones. La posición 1 serían los sinfisales, que son esos pequeños dientes que están en toda la mitad. Después siguen los dientes anteriores, que tienden a ser los más grandes, los menos curvados, los más rectos, y los que tienden a ser los dientes con que el animal caza más. Después están los dientes laterales, que son los del medio, tienden a ser un poco más curvados y un poco más pequeños. Y después los posteriores, que tienden a ser dientes muy, muy pequeños. También en los tiburones tenemos tanto series, que sería como la venimos mencionando, y filas, que son estas, son como, digamos, en los tiburones son como los dientes van creciendo, porque los tiburones tienen pues dientes detrás de los otros y van saliendo cada vez que se les cae un diente. Para las filas, digamos, el diente tiende a tener una raíz más curva si está en la fila de adelante y un poquito menos desarrollada en la parte de atrás. También otra vista que va a ser un poco importante es esta vista que vemos en el segundo dibujo, que se llama la vista oclusal, que es una vista donde los dientes se ven desde de forma de vista superior. Bueno, una de las primeras especies que encontramos nosotros fue Squalicorax falcatus. Squalicorax falcatus es este de acá, el de la primera fila. Eso lo descubrió Agassiz en 1843. Tiene una edad xenomaniana maastrichtiana desde 99.7 a 66.043 millones de años. Se distribuyó en América del Norte, Europa, Asia, África y Sudamérica. Pero en Sudamérica nunca se había encontrado un ejemplar en el norte de Sudamérica, sino en Brasil, un poco más al sur. El animal como tal podía tener tamaños de hasta 5 metros, aunque era muy común, era más común tiburones de 3 a 2 metros. Se alimentaba, era de alimentación variada, aunque pues, principalmente era un cazador mediano, que cazaba peces más pequeños, incluso reptiles y algunas aves. De hecho, los dientes y por lo tanto la alimentación de todo el género es muy similar a la del tiburón tigre, el Grecos. El animal tiene un hábitat más que todo superficial, a poco profundo, es muy costero. También se han encontrado evidencias de que es carroñero. Una de ellas es en el artículo de Swimmer. El man describe como digamos, marcas de dientes de este tiburón en un hueso de hadrosaurio, que sería una representación del animal comiendo dinosaurios ya muertos que caen al agua y se ahogan. Con respecto a los dientes de Squalicoras falcatus son mucho menos inclinados que los de las otras especies. Hay que tener en cuenta que también la heterodoncia puede cambiar un poco la inclinación, pero siempre el de Falcatus va a ser menos inclinado. La raíz va a ser un poco más ancha y más robusta, el diente va a ser un poco más delgado, también va a tener el doblez entre la cúspide y el inicio de la corona va a ser muy marcado, muy agudo y casi afilado. También las crestas tienden a ser dentadas, aunque eso es muy común en todo el género. Y también tienden a ser, también tienen cuchillas distales muy desarrolladas y además la cresta, esta pequeña convexidad que tienen hacia la parte mesial tiende a ser menos prominente que en las otras especies. Bueno, ya esto lo vimos. Bueno, el otro animal que encontramos fue Ticodus mortoni. Ticodus mortoni también fue descubierto por Agassiz en 1843, fue descrito. Estas son algunas de las muestras.
algo muy importante para diferenciarlos es que son animales durófagos, o sea, tienen dientes especializados para comer animales con caparazón, tanto crustáceos como bivalvos y amonites. El animal se distribuyó en Norteamérica, en Estados Unidos y México, en España, en África y en Sudamérica. Este sí se encontró en Venezuela. De los tres es el único que ha tenido registro en el norte de Sudamérica y aunque no se ha tenido, o sea, no hay publicaciones que lo registren en Colombia, solo en Venezuela. Ya como dijimos, es durófago, el animal tiene un tamaño bastante considerable, puede llegar a 9 metros, tiende a ser de mares más abiertos y de plataforma. Eh, También, como vemos, las cúspides tienden a ser algo radiales y al final se vuelven muy sinuosas hasta básicamente desaparecer, o sea, volverse muy delgadas las cresticas. También este pez también tiene heterodoncia, los dientes que son, estas son las descripciones originales de Agassiz, pues básicamente dice lo mismo, que son muy radiales, aunque pues y también describe mucho la heterodoncia. Esta es una mandíbula de Ghost Mortoni completa, aquí se nota mucho la heterodoncia, tienden a tener toda la mandíbula cubierta de dientes y entre más alejadas esté del centro, más pequeños y más alargados son, y más cuadrados en el medio. Es una mandíbula con mejor conservación, aquí se ven desde los más pequeñitos hasta los del medio. El animal pues comía probablemente amonites y bivalvos, crustáceos. Era muy interesante, también es muy interesante que es un animal muy especializado. El que sigue es Cretodus cracidens. Cretodus cracidens el, eh, esta es la primera vez que es de Xenomania alconiaciano desde el 99.6 hasta 89.3 millones de años. Eh, Se distribuyó en Norteamérica, Europa, África y Japón. Mide 7 metros, es un depredador pues, de gran tamaño, probablemente cumpliera una función similar a un tiburón toro o un tiburón blanco actual. Vivió en mar abierto, también los dientes tienen pues tres cúspides, aquí están la heterodoncia del animal. Estas imágenes son del libro de, de Walton y Farris en 93. El Vito como tal es muy interesante porque, al igual que el tiburón toro moderno, tiene una mandíbula muy bien desarrollada en su etapa embrionaria, lo que indica, o lo que podría indicar que probablemente tuvieran comportamientos caníbales cuando son embriones, al igual que algunos tiburones modernos. También es muy interesante que el tiburón nace con un muy buen tamaño, nace con un tamaño de 1.2 metros, que ya de por sí es muy grande, es muy curioso. Como tal, en el artículo teníamos como objetivos describir y determinar la taxonomía de las diferentes especies de condrictos encontradas en las fosforitas de la formación. Más específicos, contribuir al registro paleontológico colombiano, ya que ninguna de estas tres especies es descrita anteriormente aquí en Colombia. Se me olvidaba, Cretodus cracidens no ha sido descrita nunca en Sudamérica. Ese sería el primer registro. Aumentar la distribución paleográfica de las especies, ya que, pues, como venía diciendo, dos de ellas no están descritas para esta zona del mundo, y describir la paleoecología de la formación. En ubicación. El punto de extracción está ubicado en el municipio de Yaguará, vía a la vereda de La Paz, en una quebrada que se llama Quebrada Montañitas. Es una fotografía de los estratos, ese es un mapa del punto, está muy cerca a la represa. Digamos, el acceso es relativamente sencillo, pues es una carretera destapada y listo, ya se llega ahí. Bueno, dentro del contexto geológico, tenemos para empezar que las muestras fueron extraídas en rocas del Coniaciano superior, más o menos por acá.
donde se ve el cosito rojo. Digamos, las formaciones que se encuentran ahí, digamos, la más inferior sería la formación Caballos, que son básicamente rocas continentales y marinas de el Cretácico inferior, creo que eran albianas o aptianas. Después sigue la formación Hondita, que son calizas, areniscas y más que todo, sí, intercalaciones de lodolitas, calizas y areniscas del Cretácico superior, lo que demuestra que, digamos, del Cretácico inferior al Cretácico superior subió el nivel del mar. Después tenemos la formación Loma Gorda. La formación Loma Gorda tiene dos partes, una en la parte inferior que son calizas y lodolitas con algunas capas muy delgadas de fosforitas, y la parte superior que son más fosforitas, chers y lodolitas, y la parte más superior se encuentran algunas capas muy delgadas de arena que indican que el nivel del mar subió un poco más desde que empezó a depositarse la formación Hondita. En este punto llega al nivel máximo en todo el mundo, en el Joniaciano más o menos llega al nivel máximo el nivel máximo del mar. Básicamente el 90% más del mundo estaba cubierto de agua, eran muy comunes los mares epicontinentales. También era muy común que el mar, las corrientes oceánicas se pararan debido también a las temperaturas. Ya después tenemos para el Santoniano las rocas de la formación Olini, bueno, también alcanzan a ser coniacianas antonianas, las rocas de la formación Olini, que son chers y algunas capas de arenas finas, son rocas muy porosas y son un poco más claras, un poco, las de Lomagorda se ven un poco más de ambientes reductores, las de Olini se ven un poco más de ambientes oxidantes. Después seguimos a la formación La Tabla, ya son más arenas, esta ya es para finales del Cretácico, Maastrichtiano más o menos, hasta creo que empieza Maastrichtiano Paleógeno, aunque no, después sigue la formación La Seca, que ya es más continental, un poco más de conglomerados y esas cosas. Tenemos una columna estratigráfica generalizada de las tres formaciones que hemos venido mencionando. Como podemos ver, honditas son más que todo intercalaciones de chers, de calizas y chers, y algunas lodolitas también. Después sigue Loma Gorda, que son principalmente lodolitas. Vemos algunas capas de arena, algunas capas calizas en la parte inferior, y ya en la parte superior empezamos a ver capas principalmente de chers junto con las fosforitas, que son las que donde extrajimos los dientes. Ya para Olini empieza a haber capas de chers intercaladas con arenas y lodolitas. Dentro de la parte superior de la formación Loma Gorda encontramos esta zona que tiene bastantes capas de fosforitas. Dentro de esta encontramos la mayor cantidad de fósiles que hemos coleccionado. Ahí se encuentran tanto dientes de tiburón como dientes de otros peces como Encodus, Pachyrrhizodus, reptiles como mosasauridos y coniasaurios. También se encuentran amonites, bivalvos y bastantes. Es muy alta la cantidad de fósiles que se encuentran en esas capas de fosforitas. Estas son las fotografías de la parte inferior de la formación Loma Gorda, donde se pueden apreciar las calizas intercaladas con las lodolitas. Aquí podemos ver que parte de la formación está plegada. Podemos ver un zoom de las calizas. Son bastante fosilíferas, tienen gasterópodos, bivalvos, algunas tienen amonites. Ya, no.
Y esa es la parte superior de la formación Loma Gorda, donde encontramos las capas de fosforitas. No sé si puedan ver, pero acá en esta capa se alcanza a ver como unas pequeñas motas. Esas son las capas de fosforitas. Están intercaladas con liditas y con lodolitas, principalmente. Aquí podemos ver un zoom de las fosforitas. Aprecia bien el material. Algunos son coprolitos, otros son restos de fósiles de peces y bastantes más cosas. Y ya en función del zoom, es bastante, o sea, son bastante biogénicas. Como tal, en metodología, primero fuimos a extraer los fósiles, como pues, gran parte de las fotografías son de las veces que hemos ido a hacer, para hacer recolección. Entonces, vamos, extraemos los fósiles, los intentamos, sacamos las muestras pues, casi completas y ya empezamos el proceso de limpiarlas en el laboratorio y ya empezamos a realizar las descripciones cuando ya tenemos las muestras extraídas del material rocoso. Se empieza a hacer una descripción básica donde pues empezamos diciendo como las cosas que vemos, que tiene tres cúspides, que no sé, que el diente tiene tal forma o tal otra, o este diente es muy redondo, así, bueno, en fin. Ya después empezamos con la bibliografía a realizar las caracterizaciones, donde comparamos todas las muestras con los posibles géneros y las posibles especies que tienen las características que ya hemos determinado. Ya después de la caracterización empezamos la revisión bibliográfica para determinar si ya esa especie, dónde ha sido encontrada, qué edad y todo eso, para mirar si puede corresponder a la que tenemos nosotros. Bueno, como resultados, lo primero sería que se reporta en el orden de los daliformes, Squalicoras falcatus y Cretodos crassiens, y de los cibontiformes, el Ticodus mortoni. Eh, Otro resultado es que las especies reportadas no fueron encontradas en el territorio colombiano. Como ya había mencionado, Squalicoras falcatus se había encontrado en el sur del continente, más no por acá, por el norte del continente. Continente suramericano. Y el caso de Cretaceous crassiens es primera vez que se encuentra en América del Sur. Los individuos, también otro resultado es que los individuos que se han encontrado varían mucho. Algunos tienen tamaños de individuos relativamente pequeños, crías o sin madurez, y otros ya son casi tamaños máximos. Bueno, la descripción morfológica, gran parte de pues, las descripciones fueron basadas en las de Welton y Farris del 93 y las de Capetas en el 87. Las imágenes, gran parte fueron modificadas del artículo, otras son imágenes que son más para información. Bueno, aquí tenemos Ticodus mortoni. Ticodus mortoni, digamos, es muy característico por, como veníamos diciendo, su cúspide cónica, que en forma de domo redondeado, que tiene estas pequeñas crestas radiales que hacia la parte más alejada del centro del diente se vuelven muy sinuosas y más pequeñas. Y pues podemos ver lo de las crestas. Estos son los dientes que fueron descritos en el artículo. Como podemos ver aquí, presentan heterodoncia. Estos serían de la parte más hacia los lados de la mandíbula. El A sería más del medio. Encontramos como tal, o describimos como tal, tres ejemplares. El mayor es el A, que tiene 2.4 centímetros. El otro tiene 1.4 y el otro 1.8. También son, digamos, las que ya todos son radiales, eh, todos son de la mandíbula inferior también, y digamos, por lo mismo de radiales se permite identificar, digamos, de otras especies como Ticodus occidentalis o Ticodus texanus.
Pasamos a la segunda especie que describimos, la que sería Squalicoras falcatus, caracterizado principalmente, como veníamos diciendo, por el ángulo entre el ápice y la cúspide. Tiende a ser muy agudo, aunque pues ese se ve un poco más abierto, pero igual sigue siendo mucho más cerrado que en las otras especies. También la convexidad de la parte superior, que es mucho más pequeña. También en la cresta, pues esa cerrada. También tienen una inclinación, desde la vista labial, tienen una inclinación muy baja, a ser casi rectos. Los lóbulos son un poco cortos, aunque la raíz es bastante ancha comparada con los otros. La, la cúspide tiende a ser bastante levantada comparado con otros esqualicorats. Aquí podemos ver un zoom de la cerradura. Aquí vemos los cuatro ejemplares que fueron descritos en el artículo. Los cuatro corresponden a ejemplares adultos, aunque algunos son de ejemplares un poco más pequeños, tienen entre 2 centímetros a unos 5 centímetros, casi tienen el mismo tamaño. También se pueden apreciar en estos ejemplares que un poco la heterodoncia, siendo estos un poco más de la parte anterior y esto es un poco más de la parte lateral a posterior. Lateral a posterior un poquito, aunque sigue siendo lateral. Este es el tercer espécimen que hemos encontrado, es el Cretodus crasidens. Este espécimen es muy característico por sus tres cúspides, aunque muchas especies de tiburones poseen tres cúspides, aunque eso ayuda un poco para aislar un poco más el animal como característica inicial. En este diente podemos apreciar que es un diente de la de la primera fila de dientes, debido a que tiene la raíz muy hacia abajo y, digamos, muy asimétrica, visto desde la vista mesial o distal. Desde la cara labial podemos ver estas pequeñas crestas que están en la base de la corona o protuberancias. También, como venía diciendo, la raíz es muy masiva, tiende a ser muy grande y bilobulada. Estos básicamente son los mismos dientes que presentamos en el artículo. La imagen me salió un poquito borrosa, pero bueno. Lo curioso del primer diente es que parece que es un diente de una cría o embrionario, debido a que su tamaño es muy pequeño, apenas tiene 1.1 centímetros. Y teniendo en cuenta que esos animales nacen de tamaños de 1.2 metros, tiende a ser un diente muy pequeño. Probablemente sea, sí, de una cría o ya embrionario como tal. El otro diente ya es de un adulto, probablemente de tamaño máximo también, es muy grande. Las cúspides se pueden ver, también se puede ver que a pesar de que el animal, la cúspide del medio crece, las cúspides de los laterales se mantienen casi del mismo tamaño durante la vida del animal. También pueden ser confundidos con Cretodus semiplicatus y Leptocirinas macroniza, pero ya estas crestas linguales son muy características, al igual que la raíz. Y dentro de la distribución paleográfica encontramos que están principalmente distribuidos por cercanías al mar de Tetis. Esta imagen es un poco más, es de, es un poco, es de una edad un poco más antigua, es de hace 94 millones de años, los animales son más o menos de hace 80, así que India estaría un poco más arriba para esa época. Podemos ver que los animales se encuentran muy cercanos a lo que sería el antiguo mar de Tetis, en lugares como África, de Europa, Norteamérica, en el mar interior y en Japón, también en India.
están algo asociados, o sea, casi siempre se encuentran las especies un poco juntas. Hay partes donde son, digamos, por ejemplo, eh, Ticodus mortoni no se encuentra en Asia, aunque es cual y por ejemplo, Cretodus crassiens no se había encontrado en Sudamérica hasta ahora y tampoco se ha encontrado en India. Squalicorax es el único que se ha encontrado en India y en Sudamérica, es un poco más austral que los otros dos. Ya, ese sería el registro que hicimos nosotros. Por ejemplo, sería la parte más suroccidental donde se encontró Cretodus crassiens, la parte más, también más suroccidental donde se encontró Ticodus mortoni, aunque es muy cercana a la de Venezuela, y también es la parte más occidental donde se encontró eh, Spalicorax falcatus. Ya como tal, la paleontología del lugar, por la cantidad de fósiles que encontramos y por la cantidad de restos como coprolitos y dientes, por que espinas de grandes animales, de pequeños animales, podemos determinar que el ecosistema es muy prolífero. Había una gran cantidad de animales viviendo ahí, debió ser muy interesante. También habían animales muy grandes como los mosasaurios y los Cretodus crassiens. También habían animales especializados como el Ticodus mortoni y Pycnodontes, que solo se especializan en comer crustáceos. Habían animales también más adaptables como Squalicorax, Cencodus y el resto. Bueno, ya esta sería una representación de lo que sería Yaguara en esa época. Podemos ver que hay cosas como amonites y bivalvos que alimentan y peces pequeños como los Pachyrhizodus que podrían vivir en cardúmenes y alimentar peces más grandes como Encodus, Squalicorax o Coniosaurus. También habían animales de mayor tamaño como sería el Cretodus crassiens y el Jaguarosaurus, también especies especializadas como el Ticodus. Bueno, digamos como conclusiones, tenemos que a partir de todas estas evidencias en el material fosilífero y también en la zona trabajada y debido a la gran cantidad de fosforitas y CHARS que tiene la zona, creemos que lo más probable es que haya habido una zona de surgencia o de upwelling, que donde venían los nutrientes desde las profundidades y cuando llegaban ya a zonas más superficiales, animales como plancton y eso empezaban a alimentarse, haciendo que se mantuviera toda la cadena alimenticia que hemos visto acá y con los tiburones. Otra conclusión es que, como ya veníamos diciendo, son los primeros registros en Colombia. También encontramos que animales de gran tamaño, por lo tanto parece que es común en esta zona que lleguen a la madurez, por lo tanto eso pues reafirma que era un ambiente muy prolífero. Bueno, para finalizar, tenemos una explicación pequeña de lo que es una corriente de Welling. Pues ya como venía diciendo, simplemente es una corriente muy profunda que viene con bastantes nutrientes y empieza a subir a la superficie. La corriente de Welling se puede dar tanto por corrientes marinas o por viento. Probablemente en esta época hubiera sido, o por diferencias de densidades también, probablemente en esta época hubiera sido más por viento debido a que el mar en el Coniaciano era muy quieto. Estas corrientes se pueden ver, por ejemplo, en Perú y en Sudáfrica. Probablemente la zona hubiera sido la ecología hubiera sido muy similar a esta, donde animales del tamaño mediano venían a comer las sardinas que se alimentaban a su vez de plancton, y ya depredadores más grandes empezaban a alimentar de los carnívoros medianos y completando como el ecosistema. Algo interesante también es que por ejemplo, a pesar de que el título es Chondrichthyos,
como venía diciendo, no habíamos encontrado en ese momento otros condrictios además de los tiburones, aunque después encontramos rayas y peces sierra y algunos otros. Aunque todavía, digamos, los registros son muy pequeñitos, o encontramos un par de dientes y en este encontramos una espina de lo que sería esta de la sierra. También esta zona es muy interesante porque además de encontrar tiburones nuevos, hemos encontrado especies de reptiles que tampoco se habían encontrado acá en Sudamérica. Entonces es una zona muy curiosa para ir a buscar fósiles. Y listo, eso ya es toda la presentación. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vale, Juan, muchísimas gracias por tu presentación y pues quedamos atentos a las personas que están asistiendo si tienen alguna inquietud o alguna duda. Si quieren pueden activar el micrófono y preguntar directamente. El último. ¿Piensan publicar ese primer registro para Sudamérica en alguna revista internacional? Yo creo que sí, pero ya con todo. O sea, hacer uno completo de fauna, con los reptiles que ya hemos venido trabajando y con los peces. De fauna de vertebrados principalmente. Pero pues por ahora tenemos ese, pues era como para también ensayarnos, porque no habíamos publicado aún. Entonces, pues empezamos un poquito más con una revista un poco más de carácter nacional. Ahora, en la columna que mostraste vi que habían amonitas de casualidad. ¿Sabes de qué género? Sí, de hecho las amonitas nos ayudaron a determinar la edad, porque teníamos la duda de si era coniaciano o santoniano, coniaciano superior o santoniano inferior. Listo. Entre de los amonites, aunque no puse fotos, están los guantíceras, también está prionocicloceras guayavíceras, y ahora no recuerdo ninguno más, pero ya con esos pudimos determinar como tal la edad. El reporte de Conesaurus lo encontraron en su campo. ¿Cómo así? O sea, ¿en el lugar o...? Perdón, interrumpo. Pues sí, no sé, no había escuchado el reporte de ese género acá. ¿Cómo? ¿Perdón? No escuché. O sea, ¿lo identificaron ustedes o de qué referencia sale la presencia de Coniasaurus? Lo empezamos a identificar nosotros, llegamos hasta eso, hasta el género. Queremos intentar llegar a esta especie, aunque solo tenemos los dientes, entonces es un poco más complicado. Hasta ahora, pues, que nosotros hayamos visto, no se encuentra en Sudamérica, no, pues, no hemos visto aún registros de Sudamérica aún. Los dientes, digamos, los estamos empezando a trabajar. La idea es sacar un artículo también similar con los coniasaurus para final de año. Pues ahí les recomiendo si pueden hablar con la profesora Páramo, porque ella en su tesis de doctorado, además también había encontrado los Ticus mortoni, también encontró, no es como tal Coniasaurus, sino es otro, digamos, que puede ser, no necesariamente pueden ser Coniasaurus, ¿eh? Es como para que Listo. lo tengan en cuenta y pues que también hagan esa consulta, ¿sí? Porque dentro de lo que ella escribió para el doctorado, pues además de lo que le había publicado como el Jaguarosaurus, pues encontró otros restos de animales asociados a los mosasaurios. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Listo. Con los que he leído de ellas, no recuerdo coniasaurus, tengo que revisar, le voy a preguntar. No, por eso le digo, es que está en la tesis de doctorado. Entonces, como para que se comuniquen, sí. Pero como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que también está ese tipo de reportes. Cris, ¿esa tesis de doctorado de la profesora Páramo se puede conseguir en internet? No, esas son antiguas, no están Vale, escaneadas. Cris. Vale, gracias. Bueno, y la otra de que si encontramos indicios de tortugas, la verdad los únicos reptiles que hemos encontrado son los mosasáuridos y los coniasaurus. Aún no hemos encontrado más cosas. Aunque, por ejemplo, en la luna creo que sí hay tortugas y cocodrilos de la misma edad. Entonces
puede ser probable que existan, aunque no los hemos visto aún. De hecho, en Colombia sí existen muchos registros, tanto de invertebrados, que son muy comunes, como vertebrados. Hay mucho registro marino de peces, reptiles, también más hacia acá, digamos en el tiempo, en el Mioceno, o sea, más en el Cenozoico, se encuentran mamíferos, reptiles, aves, muchos peces también, o sea, hay mucho registro. En el Cretácico, también en el Jurásico, también encontramos algunas huellas de dinosaurios y también huesos de dinosaurios. O sea, Colombia tiene bastante registro, alguno es sino que casi no se le ha hecho pues bastantes estudios, hay muchos, pero pues todavía hay mucho que encontrar. El artículo está, pues ya dije, en Boletín de Ciencias de la Tierra, el número es 46. Ahí estoy dejando en el chat el link para que puedan acceder al artículo. Listo, gracias. Bueno, lo de que si es la primera vez que se encuentra este nicho en Sudamérica, de hecho no. Corrientes de Vueling también hay registro en la formación La Luna, aunque no se habían reportado tiburones, no se había determinado bien las especies, o puede que sí, pero no se habían publicado como tal. Entonces, pero sí se había encontrado el nicho de hecho es común, tanto acá en Colombia como en Venezuela, si no estoy mal, en Perú también hay algunos fósiles correspondientes a ese nicho. De hecho, Perú aún conserva ese nicho, aún hay corrientes de Welling que se parecen mucho a las de esa época y la ecología debe ser más o menos similar. No sé si de pronto en Brasil, no sé si haya registros, puede que sí, no, la verdad no he elegido mucho de allá, pero pues el nicho sí existe bastante. Al parecer quedaron satisfechos con las respuestas y con la exposición, Juan. Listo. Yo creo que aquí podemos ir cerrando entonces. Listo. Cuéntanos. Entonces, muchas gracias a todos por asistir, que estén bien. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta charla, por darnos esta charla, compartir tu conocimiento, muy chévere. Los invitamos a que lean el artículo de Juan. Los invitamos también a que asistan a nuestro canal de YouTube. Hay varias charlas aparte de esta. Y por favor, si pueden ingresar al formulario para dejarnos sus opiniones sobre este espacio del semillero de paleobiología. Su opinión es muy importante para nosotros para saber qué podemos hacer para mejorar este espacio y si el espacio en realidad ha servido en el contexto de la divulgación científica y paleontológica en esta cuarentena. Les doy las gracias a todas las personas que asistieron. Les